Ya, bienvenidas, entonces, bienvenidos, compañeras, compañeros. Vamos a compartir la pantalla. eh, y lo primerito que quisiera que ustedes vean es la tarea de la unidad 3. Es, estaba un poco, diríamos, no tan claro, entonces yo le actualicé hace unos días y entonces ahí lo tienen. Aquí está hablando de dos preguntas. La primera pregunta dice, mire el video Cosmovisión Andina uno Naturaleza, contesta la siguiente pregunta desde el Cosmovivencia Andina. Y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza? Recuerda articular el dibujo gráfico al texto, video, actividad en una hoja. No he cambiado prácticamente lo que estaba la pregunta. Lo que he hecho es poner números, uno y dos, porque no estaba así. Entonces ahí estaba un poco oscuro. Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que sobre qué habría que hablar? O sea, la diferencia es entre el mundo occidental, que se entiende que la naturaleza es como un objeto, una cosa a la cual los seres humanos tenemos que dominar, dominar con la técnica, dominar con, si fuera como si fuera un animal, diríamos, algo a los que se les domina, ¿no? A los que se domestica, como si fuera un potro salvaje al que hay que domarle. Entonces, así fue vista por el mundo occidental. ¿Desde cuándo? Básicamente son estos 2000 últimos años, porque antes los europeos también, los griegos, todos ellos pensaban más o menos igual que nosotros, todos los pueblos antiguos pensaban más o menos igual que nosotros, que la naturaleza es todo el universo, o sea, todo donde vivimos. Y nosotros en Quichua les llamamos Pachamama, pero en otras lenguas, pues en cada lengua van a tener nombres, ¿no? Pues aquí ponemos Pachamama. Esto, pues, le escribo yo ahorita para que se pueda comprender nada más. Entonces, nosotros, pues, le consideramos así. Entonces, no es una cosa eh, a la cual nosotros tengamos que dominarlo, que someterle a lo que nosotros queramos. Eh, eh, en parte las religiones también son las que causaron esta situación. Todas las religiones, no solamente el cristianismo, la religión de los musulmanes, la religión de los judíos, no, todas prácticamente comenzaron un poco con esta situación de considerar que el ser humano es superior a la naturaleza. Entonces, en cambio, en nuestra visión, la naturaleza pues es algo tan grande, es todo el universo, todo el cosmos. Entonces, no es un objeto al cual tengamos que dominar, sino que nosotros tenemos que conocer la naturaleza para ver cómo es la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, cómo es que son sus leyes, porque la naturaleza está organizada con sus leyes. Por ejemplo, los ciclos, tenemos el ciclo agroecológico eh, que ocurre durante un año, o sea, que le llamamos Wata. Entonces, el Wata es un ciclo y está compuesto de cuatro etapas. Nosotros no, aquí en el Ecuador no sentimos mucho, o sea, sí algo sentimos, pero no es mucho. Mientras que los que viven al norte o al sur, o sea, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, los que viven al norte o los que viven al sur, como Chile, Argentina, desde el Cusco, el Perú, ya para el sur,
ellos van a sentir más que nosotros estos cambios de estas 4 etapas, que coinciden con los 4 Raimis. Entonces, ¿cuáles son estas etapas o cambios? Eh, Pachamama pues está organizado en ciclos. Entonces, un ciclo es el ciclo que le llamamos agroecológico, y este pues dura un año y este le llamamos Wata. Entonces, aquí tenemos el sol, comenzamos con el equinoccio de septiembre, porque está más cerca, ¿no? Septiembre, sí, ya. Y aquí en el equinoccio de septiembre, ¿qué celebramos? Celebramos, celebramos la preparación, porque está en torno a la agricultura, la preparación de la tierra para las siembras. Ya. Entonces, este ciclo es como si fuera una especie de ley. O sea, la naturaleza parecería que es un caos, pero en medio del caos hay ciertas leyes que se repiten. Entonces, el equinoccio de septiembre, que es normalmente entre el 21 y 22 de septiembre, no es exactamente el 21 de septiembre a las 12 del día, no, varía un poco. O sea, entonces, eh, y a este le llamamos, a ver, ¿cómo le llamamos a este? Aquí tenemos una fiesta. ¿Cómo se llama la fiesta de septiembre? A ver, eso no está tanto en los libros, pero para que ustedes respondan la pregunta, esto les va a servir. Esto es el Kuya Raimi. Escribirán Kuya con Y, ¿no? Algunos están escribiendo así. Y he visto en las redes sociales donde se escribe cualquier cosa, están escribiendo así, con doble L. No, no es Kuya Raimi, sino es Kuya Raimi. ¿Y qué significa Kuya? Kuya es la representación de la mujer, la representación de la esposa, la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es como la mujer que fecunda. Entonces, por eso se hace esta fiesta. Y en la Tacunga, pues hacen la fiesta de la mama negra. ¿Por qué es mama negra? Porque negra es porque la tierra es considerada como negra. ¿Sí sabían eso? A ver, díganlo más. No, profe. A ver, no les escucho. ¿Sí, sí conocían esto? A ver, a ver, Ya. No, profe, no sabíamos. ya, Creo que escuchamos. ya, sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces tenemos las 4 celebraciones, ¿no? Una es el equinoccio de septiembre. El, el siguiente es el solsticio de diciembre, que justo cae con la Navidad, ¿no? Entonces aquí pues El Capac Raimi. celebramos el nacimiento, Del niño Jesús. nacimiento y, y comienzo del crecimiento de las plantas, de las siembras. Esto lo han celebrado en todo el mundo, o sea, no solo aquí, los europeos también celebraban eso. O sea, todos los pueblos antiguos del África, del Asia, todos lo han celebrado, porque esto es algo universal, pues, ¿no? Entonces, eh, y le llamamos, ¿cómo le llamamos a esta fiesta? A ver, El Capac Raimi. muy bien, es el Capac Rain. Eh,
En el Cusco, Bolivia, pues es como una fiesta muy importante. Acá, pues no les celebramos tanto, pero en Saraguro sí celebran, ¿no? Pero en otras partes no tanto. Porque ya vamos a ver qué ha pasado con la Navidad, ¿no? Y las fiestas religiosas, ¿no? Que los españoles trajeron. Entonces, este es el Capac Raimi, ¿no? Entonces, aquí tenemos Capac Raimi, que se celebra más o menos entre el 21 y 22 de diciembre. Entonces vamos a poner la tercera fiesta, que sería el otro equinoccio, el equinoccio de marzo. Entonces ahí, ¿qué es lo que se celebra? Se celebra el florecimiento de las plantas eh, y los primeros frutos, o los granos tiernos, ¿no? Primeros frutos, granos tiernos. Y por eso la fanesca, verán. Ya. ¿Y cómo se llama esta fiesta? El Paucar Raimi. Ya le vamos a poner aquí el Paucar Raimi. Pero, ¿qué significa Paucar en el Quichua del Perú? Significa flor. Entonces, aquí en el Ecuador, mejor sería llamarle Sisa Raimi. Porque Paucar, pues, como no es conocido, no sabemos. O sea, simplemente nombramos, pero ese es, Paucar es flor simplemente en el Perú. Ya. Entonces ya tenemos eh, la tercera fiesta, ¿no? Y nos falta la cuarta, que es el, el solsticio de junio. Ya. ¿Qué celebramos ahí? El Inti Celebramos Raimi. la, las cosechas. Eso es lo que se celebra, las cosechas. Esto puede cambiar en algunos lugares, ¿no? O sea, que pueden cosechar un poco antes, un poco después, eh, pero más o menos así es como funciona, ¿no? Ahora, son estos de solsticios y equinoccios? Pues como la Tierra da la vuelta alrededor del Sol, entonces unas veces el, eh, la Tierra está, como que dice, poco más cerca del Sol y otras veces está más alejado. Entonces, equinoccio significa noches iguales. Equi significa igual y noxio significa noche en latín. Entonces significa noches iguales. Es decir, que el día dura 12 horas y la noche dura 12 horas exactamente. Aquí no nos damos mucho cuenta. Si hay una pequeña variación, ustedes no sé si han sentido que hay algunas épocas del año en que el sol, digamos, comienza a aparecer ya un poquito antes de las 6 de la mañana. Y hay otras épocas del año en que el sol aparece un poquito después de las 6 de la mañana. O sea, sí hay una pequeña variación. Pero en los pueblos del norte y en los del sur, durante el equinoccio, el sol va más o menos a durar igual, o sea, 12 horas, 12 horas. Pero en los solsticios, ¿qué significa solsticio? Está compuesto de dos palabras también, de sol y de esticio. Esticio significa alejado, entonces significa sol alejado. ¿Por qué? Porque la Tierra se está congelando, o sea, está como alejada del sol, o sea, la cara de del polo, sea el polo norte o el polo sur, no le está dando directo al sol, entonces están congelados. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en junio, el polo norte está mirando hacia el sol, entonces están en verano, mientras que en el mismo junio, en Chile, Argentina, o sea, en el polo sur están congelados. En cambio, en la época de Navidad es al revés.
en el equinoccio en el solsticio de diciembre, entonces el sol, o sea, el polo sur está dando hacia el sol y entonces en Argentina, en Chile van a estar en verano y en el norte, Estados Unidos, eh, Canadá, Europa, van a estar congelados, con nieve, con mucha nieve. Entonces, estos son fenómenos naturales. Aquí no hay Dios ni nada de eso, sino es la naturaleza que funciona así. Entonces, nosotros, pobres humanos, ¿cómo vamos nosotros a dominar todo esto que es la naturaleza en su inmensidad pues está funcionando así? Nosotros no podemos coger a la tierra y hacerle girar de otra manera, o al sol hacerle que se mueva para otro lado, o a la tierra que se mueva de otra manera. No podemos hacer. El sol no está parado el sol está junto con los planetas rondando o viajando alrededor de la galaxia. Para nosotros parece que el Sol está quieto ahí, parado, y la Tierra está dando la vuelta, y solo la Tierra se está moviendo y los planetas se mueven. No, los planetas se mueven alrededor del Sol, pero el Sol también se mueve alrededor de la galaxia. Y a su vez las galaxias también se están moviendo, o sea, nada está quieto en el universo. O sea, Pachamama, esto que hemos dicho, ustedes vean, es así, todo esto es lo que tenemos que conocer. Entonces, si conocemos todo eso, nosotros los humanos, pues, ¿qué capacidad tenemos para dominar a la naturaleza? Entonces, antes de pasar a ver esto de cuál es la posición nuestra, que no es de dominar a la naturaleza, sino de ser parte de la naturaleza y tratar de organizar nuestra vida alrededor de cómo funcionan estos ciclos, ¿no? Porque no es el único ciclo. Tenemos el otro que es el ciclo vital, que podemos pensar en nosotros mismos. Nacemos, después ya somos niños, nos hacemos después ya adolescentes, después jóvenes, después ya personas adultas, mayores y morimos. Y todos los seres de la naturaleza, incluido el Sol, también el Sol nació hace 5.000 millones de años, está ya a la mitad de la existencia y después de 5.000 millones de años también el Sol va a desaparecer, que va a ser un agujero negro y ya no va a poder emitir luz, nada, porque ya se acaba todo el combustible que es el hidrógeno que tiene. Eso está, no es que está quemando, lo que está haciendo es uniendo las moléculas, los átomos de hidrógeno y formándonos pues el helio, que es el segundo elemento químico de la tabla periódica, ¿no? Y entonces cuando se acabe eso, esos átomos ya de unirse, entonces el Sol ya no tiene con qué enviar luz a la Tierra, ¿no? Porque el Sol no es un horno, sino que simplemente que cuando se están uniendo dos átomos de hidrógeno, emiten mucha energía, luz, y eso es lo que nos llega acá. Entonces, nada es eterno en la naturaleza, nada. Todo está cambiando, todo se está moviendo. Entonces, volvamos a estos solsticios y equinoccios. Entonces, los pueblos antiguos, pues, luego de que descubrieron la agricultura, más que descubrir, se inventaron. O sea, nosotros nos inventamos la agricultura hace unos 10.000 años, un poquito más, y desde ahí, pues, nos preocupamos por este ciclo que en quichua le llamamos guata, que viene de amarrar, ¿no es cierto? Guatana, ¿qué es? Es amarrar, ¿no es cierto? Entonces, porque es como dando la vuelta y amarramos. O sea, entonces, por eso hemos puesto ese nombre, esa palabra en quichua, al año. Entonces, eh, nos dimos cuenta que en el año, pues, hay momentos que llueve, hay momentos de sequía, hay momentos que son más propicios para preparar la tierra, para sembrar. Después a las siembras tenemos que cuidarles. Y de ahí nació la palabra cultura. ¿Qué significa la palabra cultura? La palabra cultura significa cuidar. Eso no más significa cultura.
¿Y de dónde nació la palabra cultura? De cultivar la tierra. Vean, así nomás son las cosas. O sea, cultivar, pues, en lugar de que esté el monte remontado, hecho selva, pues nosotros le vamos cuidando, ¿no? Eh, sembramos algunas plantas, les deshervamos, les deshiervamos, le ponemos abono. Eso es cuidar, eso es cultura. Por eso se dice agricultura. Agri significa campo en latín. Entonces, ¿qué ha sido agricultura? Cuidar las siembras, cuidar el campo. Eso significa agricultura. Y entonces, estas fiestas lo celebraban en todo el mundo. Aquí también tenemos estas fiestas. Estas fiestas no es invención de los incas, por si acaso. Los incas son bien modernos. Nosotros ya teníamos todos estos conocimientos muchos miles de años antes que los incas. Los incas ocupan un periodo muy pequeño. Aparecieron por el año 800, acá pues llegaron por el año ya prácticamente por 1400. Entonces los incas duraron unos, unos 600 años, una cosa así, nada más. Pero eso en la historia de la humanidad es un periodo bien pequeño, bien chiquito. Y estas fiestas pues ya existían antes. La palabra Raimi no es del quichua, la palabra Raimi es de una lengua anterior al quichua, que es la lengua puquina. Y ese idioma hablaban los primeros incas y hablaban en lo que ahora es Bolivia, ah, el sur del Perú y parte de Chile, donde están bueno, junto al lago de Titicaca. Entonces ahí se hablaba ese idioma, el puquina, y los incas hablaban ese idioma. Después aprendieron el Aymara cuando ya comenzaron a invadir y llegan al Cusco. En el Cusco no se hablaba el quichua, sino se hablaba el Aymara. Y después los incas siguen invadiendo porque los incas ya se volvieron guerreros. Por eso yo no les aprecio mucho a los incas, ¿no? O sea, hay cosas buenas de los incas, pero hay cosas malas también de los incas. Como toda cultura, no hay ninguna cultura perfecta. Entonces, los incas pues van haciendo guerra a los chancas que estaban al norte del Cusco, les derrotan y como los chancas y otros pueblos del norte hablaban el quichua, entonces ahí los incas también aprenden el quichua y entonces pues hablaban varias lenguas. Hablaban el puquina cuando querían entre ellos, por eso algunos historiadores consideran que tenían un idioma secreto. No era ningún idioma secreto, sino era el idioma materno de ellos, que era el puquina. El puquina, pues, el puquina se escribe así, ¿no? Puquina, esta era la lengua de los primeros incas, ¿no? O sea, no era propiamente de ellos, sino que ahí nacieron ellos, simplemente. La lengua ya existía antes que los incas. Y entonces la palabra Raimi no es quichua, sino de esta lengua puquina. Eh, Aquí pongamos lengua de los primeros incas. Los incas después aprenden el aymara y el quichua. Y cuando invaden el Ecuador, pues los incas ya vinieron con soldados que hablaban estas tres lenguas. Y por eso en el Ecuador tenemos nombres de lugares, de ríos, que son unos aymaras, otros son puquinas y también nombres quichuas, ¿no? Acá teníamos otras lenguas. Entonces, pero las fiestas existían en todas las culturas del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, vamos a llegar ahorita a la Navidad. ¿Cuándo se inventaron la Navidad que ahora conocemos? Pues se inventaron más o menos después de 642 años después de Cristo. Entonces vamos a ir poniendo aquí las fiestas que trajeron los españoles. En lugar del Cuya Raimi trajeron la Virgen, una de las vírgenes, en Latacunga es la Virgen de las Mercedes. ¿Para qué pusieron eso? O sea, como una virgen, pues es una mujer, entonces
como Cuya también es mujer, porque es la fecundidad, era la esposa del Inca también. Entonces, para, diríamos, tapar a la fiesta que hacíamos, entonces le pusieron la fiesta de las Mercedes. Acá le pusieron, en diciembre le pusieron la Navidad. Acá en marzo pusieron la Pascua. Y acá le pusieron San Juan. eh, en otros lugares le llaman San Pedro, en otros lugares le llaman San Luis. ¿Ya? Pero estas fiestas le acomodaron simplemente. ¿Para qué? Para eh, hacer que los indígenas pues dejemos las fiestas naturales que teníamos, que eran los 4 años. Y entonces va- eh, vamos a inventarnos. Aquí, digamos, vamos a ver cómo se inventaron estas cosas, ¿no? Todo es inventado. Las religiones, toditas, 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 las religiones son inventadas. Esos libros que dicen sagrados del Corán, de los musulmanes, la Biblia de los judíos, que tienen el Antiguo Testamento, de los cristianos católicos, de los ortodoxos y de los evangélicos, todos son libros, no son sagrados, son inventados. Y les escribo con mayúsculas, inventados. ¿Cómo se inventaron? Recogieron las tradiciones que habían allí, cuentos, leyendas, mitos, y algunas pocas cosas son históricas. Por ejemplo, en el caso de Jesús, pues el nacimiento de Jesús, eso sí es histórico. ¿Sí? Pero, ¿cuántas palabras de Jesús están ahí en los evangelios, en lo que ahora conocemos? Muy poquito, muy poquitas palabras. Lo demás es una redacción acomodada 100 años después, 200 años después, 300 años después. Y no es que vino alguna persona de otro mundo a dictar esos libros, no. Es escrito por seres humanos. Y entonces, eh, pero la Navidad, aquí vamos a la Navidad. Dejemos los demás porque no va a haber tiempo de contar de todo el resto. Pero de la Navidad, ¿cuándo se inventa la Navidad? Eh, los europeos celebraban una fiesta. Ella le llamaban la fiesta del sol Invictus. También les llamaban las Saturnalias, que era en honor a Saturno. Ya, es lo que celebraban. Pero era la fiesta del solsticio simplemente. Celebraban en diciembre, ¿por qué? Porque durante todo el mes de diciembre le veían al sol más lejos, sentían al sol más lejos, porque la Tierra pues estaba más bien hacia el otro lado, o sea, el, el polo norte pues estaba hacia el otro lado, entonces el polo sur, el que estaba dando directo al sol, por eso en verano, entonces en cambio los del norte, los europeos estaban congelándose. Y entonces, antiguamente, pues hace miles de años, 8.000, 10.000 años, no podían saber que, no conocían estas leyes de la naturaleza, esto que está continuamente la Tierra dando la vuelta alrededor del Sol y que se está cambiando. Entonces, al principio tenían temor de que la Tierra se va a congelar del todo y de que el Sol pues ya nunca más se lo va a poder volver a ver. Y entonces cuando después del 21 o 22 de diciembre celebraban, diríamos, veían que nuevamente el Sol comenzaba a aparecer, a calentarles, entonces hacían estas fiestas y por eso les llaman Sol Invictus. Aquí me falta poner una C. Invictus.
Invictus, pues de invicto, ¿no? Invicto cuando hay un campeonato deportivo, el equipo que no ha tenido ninguna derrota, pues es un equipo invicto. Entonces les llamaban el sol invictus porque decían el sol ha vencido a las tinieblas, ha vencido al frío, al hielo. Entonces eso es lo que celebraban. Y además, en las casas ponían el abeto, el árbol de abetos, porque este árbol era el único que quedaba con hojas, porque son tan duras como el pino. Entonces, ese árbol le ponían en las casas, porque era el único todo lo demás estaba en palos, porque ahí caen todas las hojas y todo eso, ¿no? Entonces, no había ningún árbol que tenga hojas excepto este árbol, y por eso le ponían las casas como adorno, ¿no? Eso es lo que celebraban. Entonces, después de Jesús, después de Cristo, los papas, cuando ya invadieron Europa y ya comenzaron a cristianizar Europa, quisieron quitarles esta fiesta del Sol Invictus, de las Saturnalias, para que no celebren una fiesta pagana. Pero no se dejaron, la gente ya se hizo cristiana, pero seguía celebrando la fiesta. Entonces, pues un papa que en este momento no se me acuerdo, podemos entrar al internet además para ver cuál papa era, ¿no? Pero más o menos por el año 342, un papa lo que hace 342 después del nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, decide poner que Jesús ha nacido el 24 de diciembre. Y entonces, la fiesta que tenían antes, pues se transformó en la Navidad, porque Navidad significa nacimiento. Eh, los historiadores y los estudiosos, pues, consideran que Jesús debió haber nacido por el mes de mayo. ¿Por qué? Porque los pastores estaban en el campo. En el mes de diciembre era imposible que los pastores estén en el campo porque estaba todo congelado. Entonces, qué ovejas ni nada, todo tenía que estar dentro de las casas, pues, calentándose ahí. Entonces, ese es el origen de la Navidad. Y para que ustedes por su cuenta mismo vayan un poco investigando estas cosas y no se conformen con lo que aquí podemos decir, veamos. eh, Vamos a un buscador y le ponemos el origen de la Navidad. Sí están viendo, ¿verdad? Y ahí está. Aquí hay esto es lo que me da la inteligencia artificial, pero aquí abajo podemos buscar. Veamos aquí. Hay muchos documentos. Veamos este de Wikipedia. Ya, ya. Aquí está. Todo esto, por aquí posiblemente hasta el nombre del Papa que hizo este cambio, ¿no? Eh, ya, aquí está. La adopción de esta fiesta se realizó siglos después, empezando por el testimonio de Sixto Julio Africano en el año 221. Ya comienzan. Pero después es en el año, ya, aquí le ponen 354 después de Cristo que han hecho el cambio. Pero ahí ya puede haber algunos criterios distintos, pero los años más o menos van por ahí. Eh, Vamos a ver si establecimiento. Aquí está lo que yo les dije, el Sol Invictus es la fiesta que tenía, ¿no? Solsticio de invierno. El Papa Julio, vean, aquí está, dice el Papa Julio I,
pidió en el año 350 a Cristo que fuera celebrado en esta misma fecha. Y finalmente el Papa Liberio, aquí está el Papa Liberio, o sea, un papa ya comienza a decir que ya celebren, dice según esto, el 350. Y acá ponen que el Papa Liberio decreta este día del nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 354. Y ahí está, o sea, ustedes pueden ir viendo ahí con nombres y apellidos, o sea, no es cuestión de inventarse, ni de asustarse, ni nada, de ver cómo se ha inventado, diríamos, esto que tenemos ahora. Así que, eh, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad? Entonces, ustedes en esta primera pregunta que dice que cómo nos relacionamos con la naturaleza, pues entonces es nosotros los pueblos ancestrales, pues consideramos que la naturaleza es como nuestra mamá y por eso a la tierra se le llama Ashpamama. Y aquí sí tengo que hacer una advertencia. Eh, Pachamama es el universo, no es la tierra. Pachamama es universo, que también se llama cosmos o también se llama naturaleza. ¿Ya? El Ashpamama es la tierra. Ashpamama, este es el planeta Tierra, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros pues consideramos que somos una pequeña partecita, somos como si fuéramos hijos e hijas de la Tierra, simplemente, ¿no? Una pequeña parte del cosmos. Y entonces, eh, al conocer que hay periodos de sequía, hay periodos de lluvias, entonces fuimos desarrollando la tecnología, construyendo canales de riego y una cantidad de otras tecnologías. Por ejemplo, por Chimborazo ustedes van a ver las terrazas, son laderas muy empinadas, entonces cuando llueve podía pasar lavando la tierra y no habría dónde sembrar. Entonces, pues hicieron como pequeñas, que le llaman terrazas, ¿no? Que son como graditas, ¿no? Como unas gradas para que el agua no destruya las tierras de los cultivos. Entonces, todo eso fuimos inventando los productos también. La papa, por ejemplo, inventamos nosotros. Acá en lo que es Ecuador, Perú, aquí nos inventamos la papa. Nosotros somos los inventores de la papa. Ahora está la papa en todo el mundo. La papa junto con el arroz que es del Asia y el maíz que también es nuestro, son los tres alimentos más consumidos en la tierra. El cuarto alimento es el trigo. El trigo es de los países de lo que es ahora el Medio Oriente, o sea, donde es Irán, Irak. Los europeos no tienen nada casi, porque la manzana también es de allá, de Irán, Irak. No, no. Los europeos, pues, no sé, claro, tienen otros frutos, otras cosas, pero no tan sí importantes como los nuestros, ¿no? Entonces, aquí para contestar esta pregunta, pues tienen maravillas. No se queden solamente con el texto que les ponen allí, sino para eso son las clases y para eso estamos aquí. Entonces, antes de pasar al segundo texto, o sea, aquí tenemos que contrastar entre el pensamiento occidental, sobre todo el de los últimos 300 años. O sea, hace 2000 años, con esto ya de pensar que que hay que dedicarse solo a las religiones y pasarse todas las semanas, por ejemplo, aquí en la época de la colonia, y hacían en Europa igual, todo el día pasaban en torno a la religión, o sea, a las 6 de la mañana iban a la iglesia, al mediodía otra vez a la iglesia, a la tarde, al anochecer, pues otra vez a la iglesia, y así vivían, ¿no? ¿Por qué? Porque era el teocentrismo, o sea, que Dios era el centro de todo, toda la vida, ¿no? Desde que nacían las personas hasta que morían.
Después de esto viene el antropocentrismo, que eso surge pues en gran parte después de la invasión de América, o sea, hace 500 años. Y entonces ahí consideran que reaccionan, dicen, no, no es Dios el centro de la vida, sino va a ser el ser humano. Por eso se llama antropo, que significa hombre centrismo. Y aquí es donde surge la idea de que el ser humano es el rey de la creación, el que domina tiene que dominar a la naturaleza y que la naturaleza es un objeto, una cosa a ser dominada. Y después, hace 300 años, cuando ya surgen las primeras máquinas, los primeros motores, comenzaron, o sea, a hacer funcionar con carbón, con petróleo, que son contaminantes. Los telares, todo eso hacían pues con químicos para dar color a las prendas de vestir y todo eso en Inglaterra, donde se inventaron eso. Y después, claro, la contaminación en ese tiempo no se sentía porque no había mucha gente que vivía, tampoco tenía, digamos, o sea, la gente tenía mucho espacio y tampoco las máquinas y todo eso eran muy grandes, entonces no se sentía la contaminación. Entonces, como no se sentía la contaminación, siguieron haciendo más grandes las fábricas, más grandes los motores, y lo que fueron inventando ya con los motores, pues no los barcos, ya, y todo eso que se movían con motores, y entonces la contaminación siguió creciendo, y hasta ahora estamos así. Entonces, ¿cuál es la razón para haber inventado una tecnología contaminante? Es el pensamiento, el pensar que el universo eh, es un objeto, una cosa como si fuera una roca que no siente, pero ahora sabemos que las rocas también sienten, ¿no? Entonces, ustedes tienen que contrastar eso, sobre todo analizar lo que ha pasado en los últimos 300 años. Y ahora ver qué hacemos nosotros. Nosotros, de alguna manera, algo hemos mantenido. Pero esto no significa, aquí tengo que hacer una severa advertencia, no significa que hay que endiosar las culturas indígenas, no, porque también hacemos muchos disparates y tampoco hay que endiosar a ningún líder, a ningún caudillo, sea de cualquier ideología que sea, porque están por el poder, por el interés personal, eso es natural. ¿Por qué? Porque así somos formados los humanos. ¿Por qué estamos aquí, cada uno de ustedes y yo también? Porque somos producto del espermatozoide que compitió, que ganó eh, en ese correr, pues en la relación sexual que tuvieron nuestros padres, comenzaron a correr los espermatozoides a buscar al óvulo, y el que ganó, pues ese somos nosotros, ¿no? El que logró fecundar ese. Entonces, sí, genéticamente somos producto de una competición, de una lucha, si se quiere. Entonces, eso nos hace que todos, dependiendo unos más, otros menos, ahí sí hay diferencia, ¿no? O sea, no hay una persona que sea totalmente buena, ni hay una persona que sea totalmente mala. Eso no existe. Pero ustedes ven ahorita mismo cómo en las redes sociales hacen aparecer como que los unos son buenos y los otros son malos. Los que están conmigo son los buenos y los que están al frente son malos. Y del otro lado igual. Entonces, esto es una invención que los humanos hemos creado a partir de cómo somos en la naturaleza. Entonces, ahí viene, diríamos, las religiones. O sea, las religiones cumplieron un papel hace algunos miles de años. Los humanos, si no habían las religiones, nos hubiéramos matado y ya a lo mejor ya no existíamos humanos. Entonces las religiones pusieron ahí unos mandamientos para que tengamos algo de temor, por miedo, o también por premio. Por ejemplo, los musulmanes, cuando hablan del paraíso para los varones, dicen que van a tener 5 vírgenes o algo así, ¿no?
como las religiones surgieron con el machismo, entonces no pusieron paraíso para las mujeres, solo para los varones. En el cristianismo, pues bueno, ahí dicen que el paraíso se va a hacer estar junto a Dios y contemplar y todo eso, ¿no? Pero entonces las religiones ayudaron a que no nos matemos mediante dos estrategias. La una ofreciendo premios después de la muerte y la otra ofreciendo castigos que nos vamos a ir a quemar en la paila pues por toda la eternidad. Entonces así es como las religiones en cierta manera ayudaron a que la humanidad siga viviendo. Ahora pues ya se habla de la ética, ahora estamos, y ahí viene, por ejemplo, lo que será el tema de la tercera unidad y de la cuarta unidad también, de que lo de la interculturalidad, lo de del randy randy, o sea, de compartir, de la solidaridad, todo esto de hacer el trabajo de Minga, del AINE, todo eso que es parte de la tercera unidad. O sea, esto es ya como una especie de maduración. O sea, estamos tratando de dejar de ser totalmente seres que vivimos solo pensando en nosotros y estamos comenzando a pensar en los demás también. Entonces, eh, si es que las religiones actualmente sirven para que eh, busquemos la justicia, la paz, la convivencia pacífica, pues está bien. Yo no les he dicho que estoy en contra de las religiones, no. Y explicar el origen, eso sí, de dónde nació, cómo nacieron. Eh, y además los reyes, los emperadores utilizaron a las religiones para, los incas también, cuando dijeron que eran hijos del sol y toda esa cosa. Entonces, ¿para qué? Para que los súbditos tengan miedo, para que les obedezcan, les hagan caso. Entonces, las religiones han sido utilizadas por los gobernantes, diría, por la gente del poder. Y entonces, pero eh, frente a eso, pues está la espiritualidad indígena. Y no solo indígena de nosotros, sino de todos los cinco continentes. Porque lo más natural, pues, es la espiritualidad, el ver que somos transitorios, pasajeros, que vamos a morir, y por lo tanto, pues, ¿para qué acumulas tantas cosas? Por lo tanto, ¿por qué maltratar a las otras personas? Entonces, ustedes ahí ven que todo esto tiene sentido. Así que la primera pregunta era eso y vamos de una vez la segunda para que vean. La segunda dice que hay que leer este texto del Tup Tap Taña. Esta palabra un poco es una palabra aymara. Tup Tap Taña Pacha. Que en realidad, para que ustedes entiendan fácilmente, Tup Tap Taña es lo que en quichua llamamos la chacana. Más o menos equivale a la chacana. ¿Y qué es la chacana? Pues la chacana es esta especie de relación con la naturaleza, ¿no? En que tratamos de convivir con la naturaleza. Conociendo a la naturaleza, pues no podemos nosotros eh, destruirla, ni ensuciar, ni dañar, sino que debemos cuidar para el beneficio de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si es que hay sequía, pues tenemos que buscar cómo construir canales de riego para poder tener el agua y todo eso. Entonces, en la segunda, pues, dice realizar un análisis corto del texto en una hoja de este documento, que lo vamos a ver por aquí. Eh, voy a ver, tengo que haberle guardado por aquí y que ustedes también lo tienen. Este escrito, pues, tómenlo con. Vamos a ver si es que está. Creo que no se ha guardado tu campaña. Bueno, vamos a descargar directamente de aquí del ABAC.
Ya, este chamado, incluso aquí está, ya. Entonces, hay que leerse este, pero aquí les advierto algunas cosas. Eh, lo primero es que este dibujito, este es el que me ha llevado a mí a ver que este documento que están viendo ahí es una chacana del Quichua. Desgraciadamente los autores no han hecho comparación con la chacana, no lo mencionan. Simplemente han cogido esto que es de la Aymara y aquí en la chacana pues está hablando todo esto que hace un momentito dijimos, ¿no? De, del conocimiento de la naturaleza, de los raimis y todo esto. Pero a veces pienso que le están, como quien dice, endiosando a las culturas indígenas, entonces eso no está bien. Entonces, pero sí les puede ser útil para que, por ejemplo, están hablando del ciclo cósmico, ¿no? Ya, que es lo que hablamos en antes, ¿no? De los cuatro rayos. Es un ciclo cósmico, pero no es el único ciclo que existe. Otro ciclo, pues, es el ciclo vital, estudiar desde que nace una persona hasta su envejecimiento y muerte. Hay otro ciclo que sería de los astros. Por ejemplo, yo les dije que el Sol también nació pues hace 5.000 millones de años, eh, se desarrolló, está ahora en la mitad de la existencia y luego pues va a desaparecer después de 5.000 millones de años. Y entonces todo. Y la Pachamama en general, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les hablé de eso y tienen ustedes un PowerPoint? Eh, eh, Vamos a ver si es que está por aquí. Eh, no tengo la última que les puse a ustedes, pero más o menos aquí está eh, esto, ¿no? Este documento. No es el actualizado, ustedes tienen uno más actualizado que este. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Churo, esto es la galaxia nuestra, ¿no? La Vía Láctea. Y aquí estamos, el Sol nuestro está por aquí, en una ramita de esta, en un brazo de esta Vía Láctea, y ahí está con todos los planetas, y está dando la vuelta alrededor de la galaxia. Se demora más de 250 millones de años en dar la vuelta. Y saben que a qué velocidad está yendo el Sol. Está yendo a más de 1 millón de kilómetros por hora. O sea que más que un avión. La Tierra da la vuelta alrededor de sí misma a 1.000 kilómetros por hora. Cuando está rotando en las 24 horas, ¿no? Y la Tierra alrededor del Sol va a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. Y el Sol con todos sus planetas va a 1 millón de kilómetros por hora. Así que estamos volando en el espacio. Y nosotros, les había dicho, aquí están los churros que representan al universo. O sea, no solamente las galaxias son de esta manera espiral, sino que todo el cosmos parece que es espiral. Y por eso yo les mostré este cuadro donde comparamos las dos ciencias. Esta es la ciencia de Occidente y la de acá es la ciencia nuestra. Entonces aquí está, todo el universo se va expandiendo, pero con el transcurso del tiempo también el universo va envejeciendo, deteriorándose, pero no es que muere. En Occidente llamaron Big Crunch, que sería como la muerte del universo. No, no muere, sino que se transforma, se reordena y vuelve a surgir. ¿Ya? Y entonces, por eso es Pachamama. Pacha es espacio-tiempo y mama significa que no solamente es fecundidad, no solamente es mamá, madre, sino es que se genera por sí misma. No hace falta que alguien le haya creado ni nada de eso, sino eh, está ahí. Y nosotros, pues humanos diminutos, estamos allí. Entonces ustedes ven la diferencia, ¿no? Ahora, en Occidente también ya hay corrientes de ecologistas y todo eso que ya están pensando de otra manera, ¿no? Pero hay, por ejemplo, los mineros o algunos
que todavía están pensando que a la Tierra hay que dominarle, ¿no? Que hay que someterle. Entonces ahí estamos. Entonces ahí tienen para las dos preguntas. Eso de las imágenes, pues ahí dice que pongan fotos. Pueden poner tranquilamente, pues, de las siembras, de las cosechas, de una foto de la casita, que ahí está muchísima matemática, ¿no? Entonces, mm, ya, aquí estaba la primera pregunta y acá está la segunda. Bueno, esto yo le voy a borrar para que esto también, para volver al documento original que ustedes tienen ahí como tarea, el estilo tarea hace chiquito, ¿no? Ya, pues ahí está. Ahora sí, alguna pregunta, algún comentario para poder conversar. A ver, todo lo que quieran ustedes preguntar. Vean que la cosmovisión nos permite relacionar con todas las ciencias, ¿no? Ya aquí hemos hablado de matemáticas, de ciencias naturales, de historia, de creencias, de ideologías, de muchas cosas. Y ese es el estilo de enseñar de la educación intercultural bilingüe para lo que están preparándose ustedes. Cualquier pregunta, estoy para poder ir conversando. Ahora, ustedes no piensen que en este caso el profesor y yo ya sé todo, no. O sea, todos estamos aprendiendo. Quizás la única diferencia con ustedes es que yo llevo como eh, prácticamente casi sí, más de 40 años enseñando y entonces he leído cosas, he revisado cosas, pero sobre todo he reflexionado sobre nuestras vivencias, ¿no? Ahora, ustedes cuando vayan a enseñar estas cosas, por ejemplo, esto de que las religiones son inventadas, hay que ser prudentes, porque si ustedes eso le van a decir a sus papás, a lo mejor les van a sacar de la casa. Entonces hay que ser prudentes en eso. Eh, en el caso de la religión católica, no hay problema porque eh, saben que es así. O sea, por eso yo puedo enseñarle la Politécnica Salesiana, porque ellos saben cómo fue la historia. Entonces, no, más bien sostienen a nivel oficial el ecumenismo, que es que el ser humano puede llegar a Dios mediante cualquier religión, a través de cualquier. Esa es la posición oficial de la Iglesia Católica. Ahora, pues, puede haber algunos sacerdotes que por desconocimiento, pues, sean fanáticos y algún tiempo decían, no, solamente los católicos se salvan, los evangélicos se van a la paila. No, eso no tiene ningún sentido. So, en comunidades indígenas en este momento casi todos son evangélicos, ¿no? Pero igual es respetable, pero también a veces se da desviaciones. El otro día estuvo en las redes sociales de que un pastor había soñado de que Jesús o Dios en sueños le había dicho que tiene que comprarse un iPhone 17 no solo para él, sino para la esposa, y que los feligreses, pues, los asistentes tenían que ahí contribuir con dinero para que el pastor compre el iPhone 17. O sea, ese tipo de cosas no tiene sentido. O sea, o también los shows que hacen algunos, ¿no? Traen una persona en silla de ruedas, hacen ahí algunas ceremonias y ya sale caminando. Todo eso es un show, o sea, eso no es real. Entonces, tenemos que ser así, para eso estamos aquí.
pero no significa que seamos irrespetuosos con las religiones ni digamos que no sirven, no. Porque si hay, por ejemplo, hay algunas personas que dicen solo la materia existe. Eso tampoco es real porque yo había hablado que nosotros, los pobres seres humanos, apenas podemos conocer una partecita de la realidad. Nunca podremos conocer todo. Junto a ese universo que ustedes ven, esa inmensidad, puede haber otros universos. Entonces nosotros no podemos conocer todo. Estos ojos no permiten conocer todo. Estos oídos no permiten escuchar todos los sonidos que existen. Los perritos, por ejemplo, ellos pueden escuchar sonidos más bajos de 20 decibeles. Nosotros solo podemos escuchar desde 20 decibeles para arriba hasta 140 decibeles. Si hay un sonido menos que de 20 decibeles, no vamos a escuchar nunca, pero los perros sí. Por eso es que cuando hay terremotos, segundos antes, ellos ya escuchan a lo lejos que vienen las ondas, porque la energía viene por ondas, y entonces comienzan a aullar. Entonces, pero tampoco los perros conocen todo, o sea, conocen una parte, pero no es que conozcan todo. Entonces, por eso sabemos que hay, por ejemplo, en este momento mismo, la clase, las palabras que yo estoy emitiendo este rato, está llegando a ustedes en forma de ondas, a su computadora o a su celular, pero ustedes no lo pueden ver las ondas. ¿Por qué? Porque está en una dimensión de más de 5.000 nanómetros. En cambio, que los seres humanos solo podemos ver entre 350 y 750 nanómetros. Ese pequeño tramo que está dado por los colores. En 350 está el color violeta, luego el color azul, el verde, el amarillo, hasta el rojo. Es lo único que podemos ver. Entonces, eh, ¿qué hay más allá? Pues no sabemos absolutamente nada. Entonces, pensar que solo existe la materia, como por ejemplo algunos piensan, eso no hay ningún argumento, o sea, no hay para. Entonces, a ver, compañero, aquí me aparece, no, está levantando la mano. Adelante con su pregunta. Máster, muy buenas tardes. Soy Teresa Valla. Sí. Primero disculpándome porque yo ingresé a las 6 de la, prácticamente 6 de la tarde. Y mi pregunta sería, Máster, la actividad uno, tanto la actividad 2 son en una hoja. Pueden hacer en menos de una hoja, ¿no? O sea, como pide ahí que pongan fotos, pues con las fotos le puede completar. O sea, la cantidad no es lo importante. Lo que sí les pido es que hagan con sus propias palabras, no copiando. O sea, no hay que poner citas ni Ya. nada de eso, sino es lo que ustedes piensan, pero eso sí tiene que estar clarito, así como yo les estoy contando. O sea, lo que sí pueden poner es contando experiencias de ustedes. Por ejemplo, si yo les cuento, ¿no? Por ejemplo, de, de la fiesta del Cuya Raimi, que es en septiembre, que es la fiesta en honor a la tierra, o sea, porque ahí sembramos. O sea, las fiestas de los Raimis están en honor a los solsticios y equinoccios. Entonces, septiembre, entre el día 21 y 22, se da ese fenómeno en donde el sol más o menos se le ve en la mitad. O sea, nosotros como estamos en el Ecuador lo vamos a ver en la mitad. Y va. Ahora, en Navidad, pues al sol le vamos a ver muy hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, más al sur. En marzo otra vez le vemos así como que va por la mitad y en junio lo vemos como un poco al norte. Entonces, esas fiestas donde se están relacionados con la agricultura, en donde en septiembre tenemos el Cuya Raimi, que es la preparación del suelo. Y en la Tacunga, entonces, por ejemplo, ahí ya les cuento una experiencia personal que no está en ningún libro de los que están ahí en el ABAC. En la Tacunga se celebra la Mama Negra porque es negra, porque es representación de la tierra. La Cuya también era la esposa del Inca, o sea, Cuya significa mujer, fecundidad. Y si es que hubiera que hacer fiesta de la mujer en el mundo indígena, debería ser en el Cuya Rey, sería la fiesta de la mujer. En Navidad, pues ahí es el Capac Raimi, donde se celebra ya que las plantas han nacido y están ya
comenzando a crecer, pues eso es lo que se celebra. En marzo, pues, se celebra el Pauca Raimi, pero que le había dicho en el Ecuador, no deberíamos decir Pauca Raimi, sino Sisa Raimi. ¿Por qué? Porque Paucar en el Perú es flor. Entonces, fiesta de las flores, o sea, coincide con los primeros frutos, y de ahí la fanesca, verán, con los primeros granos tiernos. Y en junio, pues tenemos el Inti Raymi, que son las cosechas. Pero que cuando invadieron los españoles, cambiaron de nombre a esas fiestas. O sea, para imponer sus creencias, pues en septiembre pusieron la Virgen de las Mercedes. En Navidad, pues pusieron el nacimiento del niño Jesús. Y ya sabemos que el niño Jesús no nació el 24 en diciembre, mejor dicho, sino se estima que puede ser por mayo. ¿Por qué? Porque los pastores estaban, según el relato que ha quedado, pues, que estaban en el campo. Pero en diciembre están congelados, entonces ni ovejas podían estar en el campo, ni pastores fuera de las casas. Entonces, simplemente es un acomodo que hicieron, ¿no? Y ahí yo les mostré en qué año más o menos, desde el siglo IV, donde los papas, pues, para quitarle la fiesta de, del sol que tenían los europeos, pues dijeron, o sea, durante 800 años les quisieron quitar la fiesta, prohibir la fiesta, pero no pudieron, entonces optaron más bien por cambiar de nombre. Dijeron, bueno, vamos a celebrar la Navidad, y ya está. Y este detalle, vean, para que ustedes vean cómo somos los humanos. Ustedes se imaginarán, por ejemplo, que los pesebres siempre ha de haber habido. No, ese lo hizo el primer pesebre Francisco de Asís. Francisco de Asís fue un personaje muy interesante, ¿no? El fundador de los franciscanos, que en el año 223, o sea, exactamente hace 802 años, ahí hizo el primer pesebre, con animales y todo eso, animales de a de veras, ¿no? En una gruta, así. O sea, 1200 años no hubo pesebres. Entonces, todo es construcción social. Entonces, ustedes para escribir pues tienen maravillas para poner ahí. Pero la primera pregunta lo que dice es que hablemos la relación de los seres humanos con la naturaleza. Y ahí podemos, ustedes pueden explicar, ¿no? Cómo ha sido nuestra relación, nuestro conocimiento claro de que no somos los que vamos a dominar, a someter a la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza y hay que vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Que podemos hacer algunos cambios pequeños, sí, por ejemplo, frente a las sequías, pues podemos construir canales de riego para poder cultivar nuestras plantas. Entonces, o sea, ahí tienen para, eso es lo que yo quiero que esté claro para ustedes. Mm, ya, Ahora, Máster. tampoco Muchas tenemos gracias. que endiosar a ninguna cultura, porque ni satanizar a ninguna cultura. No está bien que digan los occidentales, pues son, que están equivocados, no, o sea, fue un proceso de estos últimos 300 años, sobre todo, que se inventaron motores que les hicieron funcionar con combustibles contaminantes. Primero con carbón, que también es contaminante, y después con el petróleo, gasolina, diésel y todo eso. Hace 300 años no había problema porque había pocas personas en el mundo, pues, tenían bastantes terrenos, entonces no se sentía. Y la contaminación tampoco era muy grande porque las fábricas eran pequeñas, entonces pues eso con las lluvias se iba a los ríos y ya la naturaleza lograba regenerar, diríamos, ¿no? Pero ahora, y al aumentar la población, entonces ya es más difícil que esa contaminación, y además las fábricas son tan grandes, tan enormes, y para producir tantas cosas para que todos los seres humanos de la Tierra tengamos estos aparatos. Entonces, si no hubiera habido la invasión española, posible nosotros, a lo mejor sí inventábamos el motor, pero ya ha sido de otra manera, o sea, aprovechando la fuerza del aire o la fuerza del agua, alguna cosa, porque nosotros sí hemos tenido tecnología, no es que no teníamos. Hay canales de riego construidos hace 4000 años que están todavía funcionando. En el Perú, en Bolivia, acá es un poco menos, porque acá, digamos, llueve más, pero allá como hay seco, se ha mantenido.
Entonces, tecnología hemos tenido y altísima tecnología, altísima matemática. ¿Dónde está esa matemática? En las casas, en la construcción de las casas. O sea, los occidentales en el pensamiento matemático se fueron por los números, o sea, con cifras. En cambio, nosotros lo hacíamos con geometría, con cuadrados y con circunferencias. Por eso es que Mm, en la segunda pregunta que habla de Tuptaptaña, que es, consideren como la chacana. La chacana, pues, es un entrecruzamiento, ¿no? Eh, y chacana viene de chaca, que es puente, pues, ¿no? Por eso tenemos Rumichaca, el puente de piedra, ¿no? En la frontera con Colombia. Entonces, chacana, pues, es esta unión entre los seres humanos y la naturaleza. Y que llegamos a desarrollar nuestro conocimiento a partir de un cuadrado. En cambio, los occidentales se fueron por el punto, se fueron una matemática muy Ya abstracta. acabó la hora, sí. Entonces, ahí tenemos para que ustedes usen los documentos. Quizás si es que hace falta, yo podría subir algún otro documento más para que ustedes puedan. Pero las láminas que están en la unidad uno también les puede servir. Y antes de finalizar, si es que no hay otra pregunta, un favor. No tuvimos clase el martes pasado, entonces tenemos que hacer una tutoría esta semana. Y no sé si ustedes tienen algún día libre, pero también tendría que llover porque yo también tengo clases, otras clases. Y si no, sería el sábado. En la noche, pues podríamos así a las 6:30 de la tarde. Yo abriría, eso sería como una tutoría, entonces para que si alguien no puede, pues tampoco es problema, ¿no? Sí quedará grabado además, ¿no? Pero Profe, sí, el sábado tenemos clases en la Tacunga. ya, o sea, Yo, por tiene, ejemplo, llego a mi casa a las 7 el sábado, por ejemplo. ya. ¿Alguien sugiere algún otro día? El domingo ya sería demasiado tarde porque ya tiene que llegar a la tarea. Ahora, eh, ¿En mañana domingo todo son es las día. votaciones, Lice? El miércoles, no sé si el miércoles pueden a alguna hora, 6:30, 7:30 de la noche. Inglés tenemos máster. ¿Hasta qué hora tienen el inglés? Hasta 8:30. Entonces tampoco podemos. Mm, mm. Eh, el, El máster, esta clase está grabada, ¿verdad? sí, sí, está grabando esta clase. Ya, Pero, gracias, pero máster. tenemos que hacer una tutoría. O sea, aunque no todas puedan asistir, yo les propondría el sábado a las 7:30 de la noche. Porque Bueno, yo de acuerdo. Ya, sí, máster. ya. Y si es que alguien no puede, pues va a quedar la grabación. Más ahí traigan preguntas para. Ustedes van a leer sus documentos, ¿no? Y traigan preguntas. Ya esa palabra que no han puesto, digamos, debían haber puesto que Tuctaptaña es como la chacana. No lo han puesto, pero ya les digo, o sea, consideren como la chacana. Y ahí está, pues, los valores y todo eso, ¿no? Porque toda cultura tiene conocimientos y valores. Pero no hay que endiosar a ninguna cultura. O sea, una falla que estamos cometiendo a veces es pensar que lo occidental es malo y lo ancestral es todo bueno. No. En el ancestral hay muchas cosas buenas, pero también hay fallas, limitaciones. En el occidental hay algunas fallas, pero también hay cosas muy buenas. Entonces, esa es la tercera vía. Nosotros tenemos la tercera vía. Entonces, yo les esperaría el sábado porque el domingo, además de elecciones o, digamos, Ya no consulta, almorzamos. entonces no hemos de poder estar nadie. Entonces, con los que puedan conectarse, les ruego. Entonces, el lunes en el mismo link, todo no cambia. El link es el mismo para siempre, ¿no? Entonces, no les retengo más porque han tenido otras clases, ¿no? Bueno, Sí, máster, muchas gracias. Por favor, que suba pronto el video grabado nomás, porque mañana, yo pues, casi una hora no ingresé. ya, Eso nomás, bueno, máster, muchas Gracias, gracias. ya. profe Kayakama.